Listo. Hola maestro, buenos días. ¿Qué tal, Irene? ¿Cómo Bien, estás? ¿qué hacen? Nada, aquí haciendo un trabajo sobre planificación educativa. ¿Y eso de qué se trata? Pues estamos tratando de formular el plan de trabajo y la planeación para la licenciatura en artes en este nuevo año que tenemos que afrontar la evaluación de la carrera. Bueno, y eso planificación en cuanto a ese programa, ¿eso sí es objetivo o es o parte, digamos, de mucha subjetividad, de como del pensamiento de cada uno, o es muy objetivo con lo que tiene que ver el medio? Pues estamos tratando de que nuestro plan sea muy objetivo. El plan viene formulado desde el 2017, cuando fue otorgada la alta calidad, Sí. que nos ha permitido avanzar en algunos elementos y en otros vamos muy demoraditos. La objetividad hace que tú hagas un ejercicio participativo, que permitas que los otros maestros conozcan y desarrollen sus ideas y sus propuestas y sus perspectivas reales frente al tema del programa. Yo confío que reúna esa objetividad y que sea pertinente al escuchar las voces de todos. Eso quiere decir que en la planificación es también flexible, hablaríamos también de una flexibilidad porque dado que se está mirando no solo el contexto, o sea, una realidad, digamos, social y cultural, sino que también se está teniendo en cuenta la flexibilidad en cuanto a la escucha de los otros y como la participación, pero también mirar cuáles errores hay para poder en ella, en la medida, ir desarrollando e ir solucionándolo. Podríamos Totalmente, hablar. sí, totalmente de acuerdo contigo. El plan propone también en alto grado la flexibilidad, porque usted va avanzando, va evaluando, pero también si necesita nuevos elementos para que se cumplan sus metas, estamos dispuestos a incluirlos. Entonces es un plan flexible que se acomoda, que se estira, que se encoge y que permite avanzar en la construcción de ese ideal de objetividad que necesitamos. También le da eso pertenencia, le da permanencia y le da coherencia. Sobre todo ¿Sí? coherencia. Coherencia al mismo plan para la apuesta académica y la apuesta contextual que tiene el programa de licenciatura en arte dentro de la ciudad y dentro de la región. Pues eso suena interesante porque no solo, digamos que pensaría uno muchas veces que la planificación es algo que el docente simplemente se sienta a desarrollar bajo unos contenidos que, digamos, se estandarizan en la educación y que se hace como muy cerrado por el pensamiento del docente, de lo que está él, de lo que, digamos, en cuanto a su conocimiento y lo que él pretende impartir y solo lo de él. No se está pensando también, digamos, de alguna otra forma en el educando, en el contexto también en el que se desarrolla el campo educativo, y entonces, claro, hablaríamos de una coherencia, una pertinencia, una flexibilidad. Entonces, estamos hablando de una educación, digamos, nueva, una educación pensada del siglo XXI, una educación que, digamos, es viable para los nuevos educandos que vienen formando. Hay otra cosa que también es muy importante que me he dado cuenta que en el ejercicio de planificación. Uh -huh. Nosotros tenemos en este momento alianzas con la Universidad del Atlántico, Sí. y tenemos convenio con la Universidad Antonio Nariño. Tenemos convenio con la Universidad de Antioquia, la ISASA Cadaví. Sí. Y estamos en conversaciones con la Universidad de Valledupar. ¿Qué nos da eso? Nos da universalidad, una mirada Global. exacto, una mirada amplia, no tan pequeña y tan minúscula, sino que estamos en el universo de la académica, estamos en el universo de las artes y nos permite contactarnos, conectarnos, dándole universidad a esa planeación. Es decir, nuestros estudiantes y nuestros docentes están conectados con una realidad universal que hace que avancemos en contextos y en programas, en alternativas y en ideas que permitan ser importantes para la investigación y para la formulación de nuestro plan. Pero eso es interesante porque no solo, digamos, están las miradas también digamos, de otros programas en los cuales también los docentes y el programa se puede estar midiendo. Entonces, ahí cuando se mide, digamos, una medida, se comparan, ¿sí? Se miden, ahí se empiezan como a hacer esos pequeños análisis
de programas internos. Entonces uno puede pensar que, claro, ahí es donde puede ver los planes de mejoramiento, de ahí surgen los planes de mejoramiento, cómo implementar nuevas estrategias, o sea, esos intercambios a nivel educativo son interesantes porque le van a permitir, como usted lo acabó de decir, maestro, otras miradas pedagógicas, otras didácticas, otros desarrollos en cuanto al nivel educativo. Y claro, los estudiantes no solo se enriquecen, se van a enriquecer a nivel pedagógico o a nivel teórico, práctico, sino que los docentes también, digamos, están asumiendo esa responsabilidad de la nueva educación que debe tener la del siglo XXI, y es esa flexibilidad, esa, digamos, globalización, o sea, cómo pensar en una educación global, donde el estudiante cada vez salga mejor preparado en las instituciones educativas. Otro tema bastante importante aquí, que va de paso de todo esto, es la viabilidad y la metodología. O sea, tenemos un plan viable, sí, porque ha sido concertado, es claro los objetivos, tiene ese lenguaje de la universidad, universalidad, es coherente con el contexto, es eficiente, ¿sí? Es eficiente porque tiene unos indicadores que nos van a permitir revisar su impacto, compartir dónde estamos las debilidades realmente y qué pasa, qué sentimos que hace falta. Entonces, esto nos hace pensar que el plan es viable, posible, eficaz, flexible, objetivo, universal, coherente, y con una metodología participativa, que a mí se me hace muy importante, porque la responsabilidad está colocada desde la academia, los maestros, los estudiantes, los padres de familia y los que emplean, la sociedad que emplea a nuestros estudiantes. Entonces, permitiendo que esa cadena de saber o de conocimiento o esa cadena productiva, porque al final de cuentas somos unos productos que estamos colocando en el mercado, sea factible, coherente y posible. Y la estemos analizando en nuestro plan, en nuestra planeación. Entonces, la planeación, además de cumplir los objetivos, partir de un diagnóstico, cumple unas condiciones que hacen posible pensar que lo que estamos formulando sea realmente un ejercicio que valga la pena hacer y que nos ayude a desarrollar de mejor manera los programas, las alternativas y el papel que juega el docente y el aula y la educación en una comunidad. Pues eso es interesante, maestro, porque digamos que cuando se habla también de una planificación, es decir, que es algo que no solamente se planea, digamos, en un momento, sino que constantemente se está renovando, porque para eso se habla de una flexibilidad. Y en cuanto hablamos de una globalización, claro, o sea, hay una preocupación de saber qué está empezando en otros lugares, en otras regiones, en otro país, pensar cómo se está viendo la educación allá y empezar como a analizar qué es lo que estamos impartiendo acá. Entonces, en esa medida está totalmente renovándose la planificación. Es una planificación que no es ahí quieta, sino que constantemente hay una actualización. Y eso pues le permite también al docente, digamos, tener como tantas miradas que yo creo que en última, o sea, es como un aprendizaje constante del maestro, es un aprendizaje, porque tiene que estarse renovando de nuevas teorías, renovándose de nuevas estrategias, renovando de nuevas metodologías, implementaciones, y yo creo que eso es lo que es la educación. La educación es un constante movimiento de los pensamientos, de los mundos, porque cada vez que uno encuentra, no son los mismos estudiantes, o sea, cada era, cada año estamos viendo que también los pensamientos de los estudiantes están variando. Y obvio que la educación tiene que también estar en ese movimiento de modernización, actualización, globalización. O sea, para que pueda ser coherente de acuerdo a esa población que cada vez es como más perspicaz, más activa, porque los educandos son cada vez, digamos, requieren de otros conocimientos, de nuevas formas de enseñanza, de nuevas metodologías. No se le puede implementar con las mismas metodologías y estrategias. Hay que estarnos pues constantemente actualizando, entre comillas, pues actualizándonos a la nueva era. ¿Usted hace planeación, maestra? Claro que sí. ¿Y cómo le va con su planeación? Pues, pero hablemos de la planeación en el aula, ¿no? En el aula. Bajemos de esa planeación general. A ver, contémonos un poco cómo hacemos planeación en nuestra aula. Bueno, efectivamente uno siempre piensa que hay que hacer un diagnóstico para saber cuál es la población que estoy recibiendo, ¿sí? A uno efectivamente le dan un plan de área general, pero entonces uno saca los contenidos que debe implementar
Y con base en esos contenidos se empieza a hacer la planificación o la planeación. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo primero que hay que hacer en cuanto, pues, cuando hablamos de un diagnóstico en el aula, en cuanto a un área, por ejemplo, específica, digamos lo del campo de las sociales, y uno dice, listo, ¿cuál sería el primer diagnóstico que uno va a hacer en el campo? Pues saber cuáles son los presaberes que el estudiante sabe. Entonces uno aborda pequeñas preguntas, pequeñas palabras, a ver ellos qué recuerdan, y uno va sacando como el diagnóstico o se va empezando uno a decir, claro, mis estudiantes, esta es como la fase en la que están ellos de cuanto al conocimiento de esa área. Ya después empieza como todo a aplicarse el contenido, pero ese contenido debe ser siempre ejemplificado y didáctico. Entonces, más que a veces dice que el recurso de las tecnologías, pero más que ponerlos a ver un video, es más sumergirlos a ellos en el contenido. Entonces, digamos, cómo cada estudiante, digamos, estamos hablando de los países del mundo, entonces, cómo cada estudiante puede apropiarse de un país, hacer el juego de los países donde cada uno juegue a hacer un país, hablando sobre el habla, hablando sobre el color de la bandera, o sea, como elementos símbolos patrios propios de esos países, y luego sí ya empezar a desarrollar los contenidos. Entonces ya explica el país es esto, darle ya como la parte teórica profunda al estudiante de eso. Y luego cómo saber, digamos, uno dice, cómo saber si los estudiantes lograron o no lograron, digamos, el objetivo que se planteó uno en la clase, que digamos era el trabajo el tema de los países. Entonces uno ya empieza a hablar con ellos y empieza a hacer pequeños juegos también de evaluación. Entonces, más que ponerle una hoja al estudiante y hacerle un cuestionario, una serie de preguntas, que eso a veces le resulta al estudiante como, digámoslo, aburrido, es mejor hacer un juego de evaluación donde el estudiante participe, pero ¿qué pasa si el otro estudiante no comprende? Entonces, en la forma en que hay una repetición de que el otro compañero supo responder, supo apropiarse del tema y lo pasó, lo explicó, jugó, el estudiante que no sabe lo va llevando porque en la medida que hay una repetición del conocimiento, algo se ha de quedar. Entonces se hace juegos también de evaluaciones, fichas memotécnicas que son muy interesantes en el aula, juegos de crucigramas también que son interesantes en el tablero o en el PIL. Entonces todo eso hace que las metodologías y las estrategias pues se desarrollen de una forma eficaz y que el docente pueda mirar, mi planeación no fue efectiva, no fue efectiva, y si no lo fue, bueno, ¿qué puedo mejorar para que esa planeación para la próxima clase me sea mejor? Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo contigo frente al tema de la planeación en el aula. Agradecemos la información en el día de hoy y con eso damos como terminado este segundo video. Bueno.